Alabado sea nuestro Dios, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, y nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza, le honremos, glorificándole, enalteciéndolo y estando siempre, bendito hermano y bendita hermana, firmes para que podamos ser instrumentos de luz, instrumentos de sal, por medio de esta bendita palabra poderosa que nos transforma a los que tenemos hambre y sed de justicia. Le he pedido, le he orado a Dios antes de empezar esta enseñanza, antes de abrir su bendita boca, su bendita Biblia, para que Dios me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, sabiendo y confesando ante Dios que debo de venir con conciencia limpia, estando en la cruz, y para gloria de Dios, para que me pueda utilizar. Porque yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me pedirá cuentas de cada palabra que haya hablado, de cada obra que haya hecho como ministro, como llamado, como pueblo suyo. Con ese temor vengo a pedirle y a rogarle a Dios que me permita ser un instrumento de su verdad. Y le he pedido también, bendito hermano y bendita hermana, por ustedes, por cada hermano, por cada hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más. Le he pedido a Dios en su misericordia por los que han o estén predestinados para escuchar esta palabra por este medio o por cualquier otro medio santo, para que Dios les pueda dar la riqueza de amor y la revelación de la verdad y del conocimiento de este camino. Así, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido por todos los que están en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permite esta bendición. Bendito pueblo de Dios, como cada enseñanza, yo le exhorto en el nombre de Cristo Jesús antes de comenzar, para que usted comparta este bendito evangelio, este bendito camino, que es un mandamiento de Dios y no mío. Que dé testimonio, bendito hermano y bendita hermana, así como alguna ocasión Dios mandó a alguien en su vida para darle testimonio de este bendito camino. Que lo que recibimos por gracia lo demos también por gracia. Y si usted todavía no tiene un tamaño espiritual para poder compartir el evangelio, bueno, Dios nos ha permitido dejar por esta plataforma de YouTube las buenas nuevas de salvación, el mensaje que vino a dar nuestro Señor Jesucristo, para que usted los pueda compartir por medio de este medio. Y si lo quiere compartir, usted lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Mi consiervo Jean Eduardo Garibay Ramírez. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le aconsejo que cuando comparta se siente con la persona que le vaya a compartir. Las 4 sesiones pues son 4 horas, ya sea 2 sesiones por día o una sesión por día, y que cualquier duda, en ese momento el Espíritu Santo lo utiliza a usted para convencer a una alma más y que no se pierda y pueda entrar al reino de los cielos y poderle dar un seguimiento y un servicio. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 9 de Colosenses, la epístola de los Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, ya no terminé de profundizar esta enseñanza, me quedé a la mitad. Le hago una remembranza de lo que vimos ayer, que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, y que muchos juzgaban a los cristianos que se estaban convirtiendo del primer pacto al verdadero, y por no hacer esos cultos, esas tradiciones de hombres, los juzgaban. Y que dice
nadie los juzgue. Y le dije que hoy también sigue siendo lo mismo, la palabra está viva, bendito hermano y bendita hermana, seguimos teniendo posición, seguimos teniendo una herramienta contraria que es del adversario, una iglesia disfrazada de ángel de luz, la cual quiere privarnos de la libertad que tenemos, quiere privarnos, porque esa es la obra del enemigo, del adversario, quitarnos las riquezas que Dios nos trajo, quitarnos la luz. Entonces, nadie nos prive de la promesa del premio que tenemos que nos trajo Cristo Jesús. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, ayer lo expliqué, y aquí nos quedamos, entremetiéndose en lo que no han visto. Hermano y hermana, hay un precio bíblicamente para tener entendimiento y para que Dios nos pueda mostrar y quitar el velo de este camino. Hay un precio. El precio para que Dios nos quite el velo y nos dé sabiduría y nos dé entendimiento a esta bendita palabra son aquellos corazones de carne, sensibles, temerosos, obedientes, que con la palabra fueron apartados del adulterio, de la fornicación, de lo mundano, de toda concupiscencia de carne y llegaron a estar crucificados juntamente con Cristo en la carne para la obra de Dios espiritualmente. Los que no han pagado ese precio, que han sido la mayoría, no tienen entendimiento y se entremeten en cosas que nunca han visto. Como Cristo Jesús les decía a los fariseos, ustedes son ciegos, ¿qué ando a ciegos? Nada han visto, dice que ven y son ciegos. Como en el Antiguo Testamento, los falsos profetas decían, en el tiempo de los reyes, Dios me dijo, cuando dijo Dios, yo nunca te he dicho nada, ni te he enseñado nada. Y se entremeten en las cosas espirituales, jactándose que son doctores de la ley, jactándose que tienen tantos años de cristianos, pero sin tomar su cruz. Vuelvo a repetir, Dios es un Dios que vino a sanar y a darnos esta riqueza, porque esta riqueza de su conocimiento nos lleva a la vida eterna. Y Dios es el que más quiere que usted y yo veamos, que tengamos entendimiento, que seamos luz, pero por eso la palabra nos enseña que Dios es un Dios de pactos. O sea, hay una condición, como dice la bendita palabra, y se la vuelvo a repetir, lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca ha oído, son las que Dios ha preparado en el planeta Tierra para los que le aman. ¿Y qué es amar a Dios? Amar a Dios es amarlo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todo mi ser y con toda mi mente. O sea, en pocas palabras, amar a Dios es estar crucificado, aunque me digan legalista, aunque me digan fanático, pegado totalmente a este bendito camino y despegado al otro camino. Entonces, Dios nos muestra el camino, pero pocos son los que han pagado ese precio. Por eso, no se deje engañar, no se deje privar de su premio. Que no lo juzguen porque usted carga la cruz. Que no lo juzguen por no estar haciendo lo que ellos hacen. Que no lo juzguen, que no lo priven. Recuerde lo que vimos ayer, porque ellos nada han visto. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora, la bendita palabra de Dios dice que Él vino a inflamar la creación, a inflamar. E hinchar, bendito hermano y bendita hermana, es cuando hay una enfermedad. Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad
en mi dedo una infección y lo primero que se hace es, se empieza a hinchar y hasta lo puedo perder. Ahora, son simbolismos que Dios utiliza. También la palabra hinchado puede simbolizar la levadura, porque también cuando Cristo Jesús nos enseña que nos cuidemos de la levadura, que es una doctrina falsa, que no es la de Dios, de la doctrina, es que la doctrina de los fariseos y la doctrina humana te habla de que vas a ser rey, de que vas a tener casa, de que vas a tener negocios, o sea, en pocas palabras vas a ser como Dios. Ahora, fíjate bien lo que está diciendo aquí. Hinchado tiene esos dos simbolismos. Primeramente, vamos a ver lo que es vanamente. Todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos incitan a que uno haga en esas congregaciones, toda obra que ellos aseguran que es de Dios, pero no han visto nada, es vano. Porque hoy, la mayoría de los cristianos que están engañados por su incredulidad, por no haber creído en la locura de la cruz, y quedaron a que les rascaran el oído, todo lo que hacen todos los días es vano. Ellos piensan que se van a salvar. Recuerde que Satanás engaña. Es muy importante, y es astuto, es muy importante que siempre tengamos en mente eso. Ahora, la mayoría de los cristianos están engañados pensando que están en la verdad. Y estos que los han privado del premio, que los han privado de la luz, que los han engañado y que se han entremetido con su mente carnal, hinchada, enseñan puras cosas, puras obras que no sirven para la vida eterna. Mire, la única obra que sirve para la vida eterna es lo que estaban haciendo los colosenses, los tesalonicenses, los efesios y todo, los corintios después que tuvieron un crecimiento, y todo la historia viva que Dios nos deja de una obra. ¿Cuál es la obra? El campo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el campo? Bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, los que van a sembrar, los que van a regar, los que están consagrados en la cruz, en los negocios del Padre, sin perder el tiempo, en este tiempo pasajero, en este tiempo que nuestra vida es como una sombra, que es como humo, sino que estamos apresurándonos y estamos consagrados de cuerpo, alma y mente y todo crucificados, que es el pacto, en la obra del Señor. Entonces, en la mayoría de las iglesias que hoy se dicen cristianas, pues estamos en la apostasía, ¿verdad? Toda la obra que hacen es vana. Yo me he encontrado con supuestos cristianos que están engañados, que me han señalado, y he tratado con oración y con mansedumbre tratarles de despertar en la amonestación, y la mayoría de los que Dios me ha permitido tienen una obra como cualquier gentil. Trabajan en el mundo, se apegan más a la sabiduría del mundo con profesiones, le dan más tiempo a la enseñanza del mundo para tener gloria de los hombres, para tener una posición, que para padecer, que para venir a sufrir, que para venir a evangelizar, que para venir a ser perseguidos y vituperados. Claro, no creyeron. Entonces los engañan diciendo que se van a salvar por diezmar, por ofrendar, por trabajar, porque están educando a sus hijos en escuelas, y los engañan. ¿Y qué es vano? O vanamente. Que cuando Cristo Jesús venga, muchos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre dimos palabra en las plazas. Y les va a decir: no los conozco, hacedores
de maldad. Porque toda esa obra es del diablo. Porque Dios nos llamó para hacer obras buenas. Y la única obra buena que hay es que Dios se preocupó por su creación, que estaba muerta, ajena a la verdad, y mandó a Cristo y luego nos mandó a nosotros. Pero para poder hacer esa tarea se necesita la cruz. Se necesita una consagración que la mayoría no quiso pagar como Cristo Jesús vino a pagar. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora, muy importante, su propia mente. Romanos 1, yo le dejo de tarea que lo lea. Y parte de Romanos 2, porque ahí habla de nuestros razonamientos, habla de nuestra mente. Y cuando nosotros, por haber despreciado la cruz de Cristo Jesús, y en el momento que despreciamos y fuimos incrédulos al pacto y al pago que por fe debemos de dar, en ese momento el castigo de Dios, por haber sido incrédulos, se nos quita la mente, o se nos quita la cabeza, o se nos quita el gobierno de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia, pero de la iglesia que está consagrada, de la que pagó el pacto, no de la que dudó. Ahora, si se me quita la cabeza, entonces me quedo con mis razonamientos, me quedo con mi propia mente, que Dios me permitió tener esa sabiduría y estos razonamientos por mucho tiempo, y se los ha permitido al ser humano por mucho tiempo, para que nosotros nos demos cuenta que el ser humano no tiene sabiduría. Como dicen Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Guerras, odio. Simplemente aquí en México y en cualquier país, los partidos políticos se odian, se matan entre los seres humanos, pelean herencias, se matan por herencias, se comportan como animales. ¿Dónde está la sabiduría del mundo? Ahora, así los deja Dios con su propia mente hinchada y carnal. Esa sabiduría que recibimos vanamente por mucho tiempo, ellos la vuelven nuevamente a predicar, porque predican lo mismo que predica cualquier gobierno. Porque cualquier gobierno a nivel mundial predica escuelas, profesiones, trabaja y descansa sábados y domingos. Y lo que tú hagas sábado y domingo no me importa ni me interesa. Si quieres ir a tu iglesita que te engañen, ve. Si quieres ir de día de campo, ve. Si quieres ir, eso ya no me importa, dice el gobierno. Y te doy vacaciones. Eso es un gobierno mundial. Eso es una mente hinchada carnal. ¿Por qué carnal también? Porque aquí dice, creo que carnal, a ver. Sí, carnal. Porque lo que enseñan es la mesa del diablo. Es lo que busca la carne, lo corruptible, lo de aquí abajo. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, y le ponía el ejemplo ayer de un hipopótamo y de un ser humano. O sea, mi carne por naturaleza busca las cosas, dinero, trabajo, lo que hacen los seres humanos. Los espirituales nos comportamos como Cristo Jesús. Estimamos todo como basura y nuestro alimento es otro. Porque no somos seres carnales, somos seres espirituales. Y todo aquel que es un ser espiritual tiene por cabeza a Cristo. Pero el que es de carne tiene su propia mente, sus propios razonamientos de la mayoría de la gente. Bueno. Y aquí está el problema. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Cuál es el problema de los que se dicen cristianos y no lo son? Dice en el 19, y no haciéndose de la cabeza. Ese fue el problema de ellos. Que la cabeza es Cristo y que se les dijo, mira hermano y hermana, no soy yo el que enseña la cruz, no soy yo el que enseña que estés sepultado, no soy yo el que enseña que mueras al mundo, no soy yo el que te está pidiendo tu vida, no soy yo, por favor entiende, es Cristo, está en la Biblia, por favor hermano, no, es que tú entiendes la Biblia de diferente manera, es que tú y bueno, por incrédulos,
por no haber creído en la locura de la cruz, como dice también, ¿verdad?, en Corintios, y como dijo Dios por medio de Pablo, que los que creímos en la locura de la cruz, a Dios le agradó darnos poder y conocimiento y revelación. Pero para muchos, dice la Biblia, no lo digo yo, para muchos es locura. Y ahí está el problema. Dios los deja con un espíritu de estupor para que crean en la mentira y quedan engañados. ¿Por qué? Porque no creyeron a Cristo. Porque no se fueron sumisos. Aquí está, y no haciéndose de la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Te voy a explicar y voy a profundizar el versículo de arriba y el versículo de abajo. Voy a poner una palabra. Hay dos personas que van a competir por un cuantioso tesoro. Y la competencia es a ver quién llega más rápido a la punta de un monte. El más tonto vio el camino más corto para llegar arriba. Y el otro más sabio preguntó a los ancianos del pueblo que cuál era el camino para poder llegar allá arriba. El otro empezó y dijo, aquí llego rápido. El otro preguntó y perdió tiempo, pero se fue por el lado donde aparentemente era más largo el camino y más difícil de llegar. El otro le llevaba mucha ventaja. Y cuando el primero iba a las 3/4 partes, se encontró con un gran abismo que desde abajo no se veía, bastante ancho y bastante profundo, que era imposible escalarlo, bajarlo o atravesarlo. Y no pudo llegar. En el tiempo que él bajó e indagó, el otro llegó a la cima y se llevó el tesoro. Así es el que le pregunta a Cristo. Aunque el camino parezca difícil, aunque el camino parezca más largo, el que cree y el que tiene fe a esta bendita palabra y a este camino es el que va a llegar a la vida eterna. Es el que va a llegar a tener un galardón. Es el que va a llegar a ser ministro. Es el que va a llegar a tener un don el día de la mañana. El anciano es Cristo Jesús. Y para cualquier cosa que yo hago, respiro, me muevo, no lo hago sin la cabeza, porque mis razonamientos que Dios me permitió durante 42 años me llevaron a la amargura, me llevaron al odio, a la envidia, a la codicia, a los deseos de la carne. Y solamente el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos, que es el Rey de Reyes, que es Cristo Jesús, solamente los que pagaron el precio de morir a sus razonamientos, a su sabiduría del mundo, y fueron y se callaron, y fueron prontos para escuchar y tardos para hablar, y meditaron y consultaron y pidieron y rogaron y creyeron, son los que tienen y son los que se saciaron de la cabeza de Cristo. Pero estos no. Aquí lo dice, y no haciéndose de la cabeza, sino de sus razonamientos, ¿verdad? El yo creo, el yo pienso, el tú entiendes de diferente manera, y bueno, ahí está. Y no, yo para mí las escuelas sí, para mí el trabajo sí, para ti tú fanático, ok, no, ¿por qué? Porque pues dura es la palabra que Cristo Jesús trajo, ¿verdad? De comer su carne y beber su... Dura es esa palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y no se asieron de la palabra de Cristo. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios. Hermano y hermana, pueblo de Dios, en Efesios, a los que han dado un seguimiento, y en Tesalonicenses, aprendimos algo que vamos a volver a constatar, algo que en las iglesias de hoy no se lleva. Y que quiero que ponga atención y le crea a Dios, y le crea la cabeza, no a mí. Porque muchas veces estamos buscando, diciendo, ¿quién será un buen pastor? ¿Quién tendrá la verdad? Yo quiero una iglesia donde se hable la verdad. Y aquí está, para que no la ande buscando. Ponga atención, fíjese bien. En virtud, en el 19 estamos, en virtud de que en todo el cuerpo, hemos hablado del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo son como los colosenses, como los tesalonicenses. Voy a ser muy objetivo y muy claro en esto. Dios me llama en las tinieblas a su luz admirable y nazco. Todavía no soy del cuerpo. Pero ya había un cuerpo, que era la iglesia, que practicaban el amor. En el discipulado y en esta escuela celestial de Cristo Jesús, que el pacto fue que si quería ser su discípulo y su alumno, tenía que tomar mi cruz y tenía que romper compromisos con los ídolos y con los dioses de este mundo que me quitaban tiempo para consagrar mi vida a la enseñanza de Cristo diariamente y por horas. Yo creí. Y esta bendita palabra que yo desconocía me fue alejando poco a poco, mediante su poder, de toda la muerte, de toda la amargura, de todo el engaño, de toda la sabiduría con la que yo creí que era verdadera. Y Dios me empezó a dar un crecimiento como los tesalónicos o como los colosas. Una vez que la bendita palabra me apartó, voluntariamente me ofrecí a Dios para que me ocupara, porque ya tenía el tiempo disponible por haber sacrificado las cosas que me apartaban para sus negocios y su obra. Y entonces me hizo cuerpo. Todavía no ministro, todavía no ministro. Como los colosas todavía no eran ministros, todavía no tenían un don de apóstol, maestro, profeta, evangelista, no. Y van a ser probados todavía. Como los tesalonicenses tampoco. Ahora, ya unido, porque cuando nos habla de un cuerpo, yo le he puesto el ejemplo para poder entender, porque Dios nos habla con simbolismo. Un cuerpo es aquel que está todos los días, mi mano, mis dedos, mis oídos, mis ojos, mi lengua, mis dientes, mis órganos, mis pies, todos los días están conmigo. No me dicen mi brazo o mis ojos que se van y luego vienen por un rato. No, están las 24 horas, los 365 días del año juntos. Ese es el simbolismo. Así, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, en el libro de los Hechos, usted lea el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Todos los que iban creyendo vendían casas, dejaban negocios, de todo lo dejaban, todo. Y permanecían unánimes todos los días, partiendo el pan fraternal, porque entendieron que no podían tener entendimiento si no pagaban ese precio. Ahora, ahí está el entendimiento. Fíjense lo que dice. Fíjense bien. En virtud de que en todo el cuerpo, fíjense, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Nutriéndose. Primero vamos a estudiar la palabra nutriéndose.
Ligamentos y coyunturas, médicamente, bendito hermano y bendita hermana, lo que une, por ejemplo, mis huesos son ligamentos y coyunturas. Son los que unen para que estén unidos mis miembros. Por ejemplo, en este brazo, mis dedos, esta parte del hueso por dentro y esta parte, las unen las coyunturas y los ligamentos para que estén juntos. Por eso cuando un brazo se zafa, se desconyuntó. Los ligamentos son como ligas que nos mantienen unidos. Ahora, simbólicamente, ¿qué es lo que me hace estar ligado con un hermano? ¿Qué es lo que me hace estar con una conyunta? Primeramente la fe, el pacto de sacrificarlo todo y el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que nos hace un cuerpo. Ahora, fíjese bien, nutriéndose. La palabra nutriéndose es alimentándose. Esa es el alimento. Y no puede haber alimento ni sabiduría si no pagamos el precio de la muerte. Recuerde que en versículos de arriba ayer veíamos sepultados juntamente con Cristo. Recuerde que para poder entender un versículo, no se le olvide todo lo que hemos visto del contexto. No se le olvide. Que ya dijimos que el verdadero pacto, el verdadero llamamiento es una muerte, una separación. Y yo siempre le voy a recordar, hermano, acuérdese que Dios dice que el planeta Tierra lo hizo para una preparación espiritual. Que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, extranjeros, que somos como humo, que somos como la flor, que somos como una sombra. Todos esos simbolismos utiliza Dios para que no dudemos y no perdamos el tiempo en cosas vanas, en la mesa del diablo, en los engaños de los hombres que se jactan de conocer, pero que nada han visto. Entonces, si usted quiere estar nutrido, hay un precio. Lo que hicieron los discípulos de Cristo Jesús. Dejaron redes, familias, mesas de impuestos, trabajos, lo dejaron todo. Usted quiero que me diga, en los 4 evangelios, ¿qué apóstol le pidió permiso a Cristo para ir a atender negocios que tenían pendientes? Para ir a atender a ver cómo estaba el padre, para ver cómo estaban las redes, para ver cómo estaba la casa. Dígame qué discípulo le pidió permiso. Hubo uno que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero permíteme que vaya a enterrar a mi padre que está muerto. Y él dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y ahí está el pacto. La locura de la cruz, que la mayoría, y más en estos tiempos de apostasía proféticos, no quisieron pagar. Y por naturaleza nada han visto. Por naturaleza no están nutridos, están muertos. Porque estos discípulos que siguieron a Cristo se nutrieron con Cristo estando juntos y poniendo sus dones en provecho común. Porque el estar juntos es un alimento donde estamos recibiendo de los diferentes dones que Dios da a cada quien. Estamos recibiendo y estamos dando y estamos. Este es el pacto. Este es el pan, la obra de Dios. El amar a Dios y amar al prójimo. Es el sustento del espíritu, no dinero, no negocios. Más bien eso me aparta, me separa. Por eso dice que estos hombres no han visto nada. Y aseguran que ese es el camino verdadero. Entonces dice, fíjese bien, nutriéndose, y ponga atención lo que dice aquí, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Fíjese bien, crece con el crecimiento que da Dios. Crece. Nosotros cuando somos llamados, somos niños, como dice la palabra en Dios, por medio de la epístola de Pedro. Y recién, o de 100, como niños,
recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual, descienda. Ahora, la leche y la comida me va dando un crecimiento, pero si yo no estoy unido por ligaduras, por coyunturas, sino yo no creí y no quise sacrificarlo todo y separarme y creer en la locura de la cruz y permanecer con una familia santa, entregada, para nutrirnos los unos a los otros y que Dios con ese alimento nos fuese dando un crecimiento, no pueden crecer. Por eso en la mayoría de las series están enanos. Porque así, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy a decir cuál es el crecimiento que da Dios. El crecimiento que da Dios es espiritual. Y le pongo el ejemplo, porque así lo pone Dios, en muchos ejemplos, uno de muchos. El sembrador sale, siembra semilla, cae en tierra, se empieza a regar. Sale el racimito o brota una cosita muy chiquita con raíces, pero hay plagas, hay sol, hay aves, pero hay quien la cuide, quien la proteja, quien vea por ella, quien la riegue. Y si esa plantita se deja estando en el huerto, estando y no yéndose y regresando, entonces nosotros regamos, nosotros plantamos, pero no le damos el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, también de un árbol. Y cuando ese árbol llega a ser un tronco, llega a tener ramas frondosas y llega a dar un fruto, ya es muy difícil que el aire, que el sol, que las aves del cielo lo destruyan. Ya está fuerte, ya echó raíces. Entonces, el crecimiento espiritual es llegar a ser jóvenes y ancianos espirituales. Y el crecimiento lo ha dado Dios. Y bíblicamente el crecimiento es discernir entre el bien y el mal. El crecimiento es cuando yo ya estoy en una obra. Aquí los Colosas y los de Tesalónica eran jóvenes espirituales, pero todavía necesitaban más crecimiento. Y Dios es el único que lo puede dar. Ni el mejor apóstol, ni Cristo Jesús, ni yo, ni nadie puede dar crecimiento a nadie. El único que puede dar crecimiento es Dios. El único que puede dar de su espíritu a quien Dios quiere es Cristo y Dios. Yo no soy de esos que dice y recibe el espíritu y que se volteen para atrás y en el nombre de Cristo Jesús que se vayan. No, yo quién soy para dar y repartir el espíritu a quien se me pegue la gana. No, Dios lo da según los corazones. Y igualmente, también el crecimiento, yo no puedo ser hipócrita, no puedo ser como una escuela teológica que engañe y le diga a alguien, aquí está tu diploma, ya eres apóstol, ya eres pastor. No. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da los dones. Bendito hermano y bendita hermana. Pero hay un precio, lo estamos viendo. Espero ser explícito para no tener ninguna duda, ¿verdad? Dice en el versículo 20. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, se someten a preceptos. Fíjense bien. Y aquí volvemos nuevamente a profundizar. La cruz, el bautizo, la separación, que es el mundo. Bíblicamente, cuando la palabra nos toca la palabra mundo, ¿qué es el mundo? El mundo no es como la mayoría de los cristianos creen, que es el globo terráqueo, no, es el planeta Tierra.
bíblicamente. Claro que en la cultura y en la sabiduría del mundo, en las escuelas, le llaman mundo al globo terráqueo. Pero yo no voy a meter ni voy a mezclar la sabiduría del mundo con la de Dios. Ahora, bíblicamente el mundo es la mesa de Satanás. Ese es el mundo. O los mundanos, los carnales, los que tomaron de las cosas temporales, de las cosas corruptibles, de las cosas que cuando venga Cristo van a desaparecer y no son eternas. Esos son los del mundo. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo, absolutamente todo, lo que me quite tiempo para atender los negocios de mi Padre, es del mundo. Cualquier afán, cualquier obra que no me permita consagrar mi vida, que no me permita darle la vida que ya no me pertenece, que fue comprada, y cumplir con el pacto a Dios, aunque me vituperen, aunque pierda trabajo, aunque pierda profesión, no me importa, no me importa. Si no se cumple con ese requisito, todavía soy del mundo. Ahora, fíjense bien, vimos también que los que son del mundo meten o tratan cosas o meten cosas para estar privando de la libertad, meten cosas de tradiciones como los trabajos, como la etc. Fíjense bien lo que dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos, fíjense bien, rudimientos es a las costumbres, a la obra de este mundo. Del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes? ¿No manejes qué? Tu vida. Haz lo que nosotros hacemos. No manejes, no hagas esto. No. Este es ilícito. Ni gustes de la cruz, de seguir a Cristo. Como en el libro de los Hechos, que les prohibían hablar de Cristo, les prohibían que ya no llevaran el Evangelio, les prohibían predicar. Así les decían, no prediquen, si no los vamos a encarcelar, y los corrían. No anuncien esto, les es prohibido, les es ilícito, porque el camino es este. Y así llega Satanás. Mire, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio para poder profundizar esto y poder entender. Y no toques. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. A mí, cuando Dios me dio, por su misericordia, entendimiento de este camino, no porque haya sido un hijo predilecto, sino por la gracia de Cristo y por haber creído, por haber tomado mi cruz y morir totalmente al mundo, me empezaron a atacar, diciéndome que si me había vuelto loco, que qué me había pasado, que quién me había deschavetado, que quién me había lavado el coco, que por qué dejaba todo, que por qué tiraba a la basura todo, que esto no era la verdad, que Dios me amaba, que Dios trajo trabajos, que regresara a mi hijo a la escuela, que no lo sacara de la escuela, que qué me pasaba, que no tocara eso, que no manejara esa doctrina. La locura de la cruz. Por eso también Pablo, ¿qué dijo, bendito hermano y bendita hermana? Que lo vamos a ver en Filipenses. ¿Qué dijo? Pero por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Porque cuando nosotros decidimos creer en la locura de la muerte, de una separación, nos empiezan a atacar. Y nos empiezan a decir que no prediquemos así, que no hagamos eso. Como Satanás le dijo por medio de Pedro algún día a Jesús. Cuando Jesús predicaba
que tenía que ir a la cruz a padecer, Pedro lo tomó aparte y con carita llorona te pedía, le dijo, no, Señor, tú no tienes que ir a colgarte a la cruz. No, no hagas eso, no manejes, no hagas... ¿Y qué le dijo Cristo? Aléjate, Satanás. ¿Por qué pones la mira en las cosas de los hombres mundanas y no en las de Dios? Entonces, espero ser explícito, bendito hermano y bendito hermana, porque recuerda que en versículos de arriba estamos hablando de gente que nada ha visto, que no tiene entendimiento y que nos quiere privar de nuestra recompensa que nos trajo Dios y nos trajo Cristo. Entonces dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y luego dice entre paréntesis, en la Reina Valera, dice en el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Fíjese bien, no son doctrinas de Dios. La palabra doctrina es enseñanza. Y ya vimos que estos, por su propia mente hinchada carnal, enseñan lo que no han visto. Y cuando dice, bendito hermano, mandamientos y doctrinas de hombres, es lo que yo le dije y le vuelvo a confirmar. El gobierno mundial en todas las naciones conlleva a lo mismo. Trabaja, estudia, es un profesionista. Todos, en el globo terráqueo, a nivel mundial. Esas son las doctrinas de los hombres. Eso es lo que enseñan. Eso es lo que me enseñaron a mí toda mi vida. Eso es lo que mi padre me dijo. Hijo, es un hombre de bien. Estudia y trabaja toda tu vida y come con el sudor de tu frente. Eso es la enseñanza. Esa es la doctrina de los hombres. La doctrina de Cristo y tener la cabeza de Cristo es totalmente diferente. Es otra obra. Es algo que no conocíamos. Es una vida nueva. Es un Edén. Entonces, la mayoría de las doctrinas que se autodicen cristianas enseñan, trabajan, escuelas, enseñan lo mismo que enseñan los gobiernos mundiales. Lo mismo. Menos la cruz y servir a Cristo todos los días. Menos estar crucificado, muerto y vivos para Dios. Haciendo como hizo Cristo, haciendo como hizo Pablo, haciendo como hizo Pedro. Y que conste, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra es en general. Es para todos. Recuerda que los colosas eran gentiles. Y en general nos habla Dios el día de hoy. Entonces, fíjense bien, doctrinas de hombres. Dice en el 22, cosas que todas se destruyen con el uso. Meditemos a qué se refiere esto. Todo lo que va a ser destruido y que no es eterno, no es la obra de Dios. Todo lo que es corruptible, dinero, casas, coches, trabajos, profesiones. Yo le pongo un ejemplo. Terminé en una doctrina por incrédulo, engañado y me privaron de mi premio. Y seguí así toda mi vida. Siendo un ingeniero, diezmando, ofrendando, yendo los domingos, orando entre semana, leyendo de vez en cuando, compartiendo, y así llevé un cristianismo tibio, sin una entrega total. Y mandé a mi hijo a la escuela, tuve 3 hijos, los 3 tuvieron profesiones, y cuando llegue allá arriba, me diga Dios, dame cuentas, sí Señor, soy doctor, especialista y cirujano, mi hijo es arquitecto, el otro es ingeniero y el otro es licenciado en Derecho. Tengo un rancho, tengo casas, es lo que te ofrezco. Y va a decir, perdón, pero aquí no necesitamos ni doctor,
ni arquitecto, ni ingeniero, ni casas, ni dinero, ni nada de lo que hiciste. ¿Puedes darme cuentas? ¿Me puedes ofrecer un talento de oro? ¿Me puedes ofrecer cuántas vidas salvaste? ¿Con cuántas vidas te sentaste para ponerlas en sacrificio y diste tu vida? Porque yo te dije que por esa manera te ibas a salvar. No, Señor, pero es que me dijeron al lago de fuego por incrédulo. Entonces, medite, bendito hermano y bendita hermana. En verdad, Dios no necesita allá arriba profesionistas, ni gente con dinero, ni de un habla de sabiduría humana. No. Los hombres que siguieron a Cristo en el Nuevo Testamento lo dejaron todo. Entonces, son doctrinas de hombres. Ahora, cosas que todas se destruyen con ellos, porque todo eso se va a destruir. Allá arriba no, ni en el lago de fuego va a haber doctor ni arquitecto. Todo eso se va a olvidar. Le pongo un ejemplo, una parábola, para profundizar más este versículo. Había un joven en una preparatoria, en una universidad de paga, donde había una vitrina con varios trofeos y los nombres de los deportistas que habían ganado esos trofeos. Y él decía, yo quiero ser recordado. Yo quiero, por ahí por los años de 1930, yo quiero ser recordado, yo quiero que mi nombre esté ahí, yo voy a dejar historia. Y este varón se esmeró en una materia, ya no en el deporte, en una materia, para sacar el primer lugar, no de una materia, de todos los. Se esmeró, se sacrificó, entregó su cuerpo, su alma y su vida y logró tener un trofeo. Y lo vio por años. Se casó. Y por ahí, por los años de 1970, supo que habían demolido esa escuela para hacer una más grande y los trofeos viejos que habían se fueron a la basura. Ya no estaba su trofeo en ese lugar. Así también, hermano y hermana, la gloria del hombre, lo que haya hecho aquí por haber sido engañado, como dice la palabra, ¿verdad? Que la gloria y esa sabiduría que enseña el hombre parece una flor. Es codiciable, es momentánea, pero dice la palabra que la hierba se seca y esa gloria cae. Esa fama, esos aplausos, esos reconocimientos. Entonces, espero que vaya siendo explícito. Entonces dice, todo eso se va a destruir con el uso. Ahora, busquen las cosas que no se ven, dice Dios. Busquen las cosas eternas. Busquen las cosas invisibles. A Dios, a Cristo, la sabiduría, el amor, lo que está allá arriba. Cíñanse, tomen su cruz, crucifiquen todas esas cosas, porque todas esas cosas que van a ser destruidas me quitan el tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento a la obra de Dios. Ahora, fíjese bien lo que dice en el 23, ponga mucha atención, por favor. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Fíjese bien, ponga atención, lo que le acabo de decir. Ciertamente, tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Porque Dios nos ha dado libre albedrío para ser culto a lo corruptible o dar culto a lo incorruptible. El culto y el libre albedrío. Porque aquí habla de voluntad.
Voluntad es libre albedrío. Dios, solamente hay dos creaciones donde les ha dado libre albedrío. A los ángeles y a Dios. Y de igual manera, cuando Cristo Jesús vino, por eso va a haber un lago de fuego y una vida eterna, porque nosotros voluntariamente creemos y le ofrecemos voluntariamente nuestras vidas como ofrenda a Dios, voluntariamente, por voluntad propia. Y también por voluntad propia, no. Ahora, la voluntad de ofrecerle mi vida a Cristo es como dice en Romanos 12. Poner vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Ahí habla también de culto como aquí. Que es vuestro culto racional. Pero también hay otro culto, que es el mundo, que es pasajero. Ahora, si yo doy culto a eso, me van a decir ingeniero, doctor o empresario. Tienen reputación. Cierto tiempo me dan aplausos, como el trofeo que le acabo de poner. Mientras duró ese trofeo, este hombre lo fueron los periodistas, lo entrevistaron, le dieron aplausos y él se ponía como pavo real. Pero después, nunca más se volvió a acordar nadie de él. Ciertamente tienen reputación a la verdad. Y recuerda que esto es verdad. Pues mucha gente, ¿cuál es el veneno que trajo Satanás? Reputación. Ser como Dios. Porque es la reputación. Que nos adoren. Pero yo le digo, ¿qué es lo que hace la sabiduría humana? Que me aplaudan, que me digan, Señor, pásele, que llegue a un restaurante y me estacionen en el carro, que me atiendan a mí, a mi familia, que llegue a un hotel y me carguen las... Oh, no, esa es la reputación, hermano. Que cuando salga de mi casa me digan, doctor, ingeniero, arquitecto, o bien, no tengo profesión, pero tengo negocios. Señor, ¿cómo está? Bienvenido. Esa es la reputación. Esa es la flor que le digo. Es lo que habla Dios. A la verdad tiene cierta reputación. Ahí está la parábola de Lázaro y el rico. El rico tuvo reputación. El Lázaro tuvo males. Pero después, el otro tuvo reputación allá arriba eternamente. Y el otro fue maldecido y le dijo, a ti ya te tocó por un ratito, ahora te toca el mendigo. Así también es la fe. Así también es el que cree. Yo sé que los cristianos falsos, a comparación mía, se van de vacaciones, viven bien, tienen dinero, tienen empresas, tienen profesiones. Yo tengo lágrimas, tengo cruz, tengo padecimientos, tengo preocupaciones, tengo obra, tengo trabajo. Sí, pero sé que eso se va a acabar algún día, que es pasajero. Y que lo que yo hago me va a llevar a un reposo eterno, a una recompensa eterna. Por eso dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Ahí está, el libre albedrío. Si uno quiere, llama mal las tinieblas, llama mal lo pasajero, y dice uno, más vale pájaro en mano que 1000 volando, porque los 1000 volando es la fe. Pues adelante. Tiene cierta reputación de culto. Dice, tienen cierta, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ahora, fíjese bien, lo que tiene esa sabiduría, lo que tiene. Fíjese, en humildad es que yo voluntariamente vaya a buscar eso. Humildad es ser pobre. O soy pobre para la obra de Dios, o soy pobre para ir a pedir lo que da el Señor de las tinieblas. Y en duro trato del cuerpo. Ponga atención a esto. Duro trato del cuerpo. Voy a poner el ejemplo de Egipto, de la esclavitud. El pueblo hebreo
tenía duras cargas en su cuerpo. Eran esclavos que tenían sus espaldas marcadas por los latigazos y estaban agobiados de todas esas cargas en su cuerpo. De igual manera que dijo Cristo cuando vino, déjenme sus cargas. ¿Qué cargas? El duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen de él. Porque el tener mucho dinero, el tener fama, el tener gloria, es una carga. Solamente Dios. Nosotros fuimos hechos para otra cosa. Fuimos hechos para servir. No, Satanás nos vino a ser como dioses. Es una carga. Sufren. Sufren. La gente que tiene dinero, la gente que tiene clase, sufren. Llevan cargas en su cuerpo. Porque no fuimos creados para eso. Están esclavizados en el mundo, hinchados por su propia mente carnal. Entonces fíjate bien, y en duro trato de su cuerpo. Por eso Jesús dijo, yo soy el doctor, déjame tus cargas, yo te vengo a sanar, yo te vengo a quitar esas cargas, yo te vengo a quitar ese duro trabajo y a sacarte de Egipto. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, pero no tienen valor alguno. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esto, bendito hermano, lo que trae Satanás es una mesa, es a la carne, y mi carne tiene apetito del adulterio, de la fornicación, del dinero, del trabajo, de la fama, del poder. Tienen apetito. Es por eso que en el bautizo crucifiqué mi carne, moría la carne. Por eso ya vimos que el bautizo es, por fe, dejar la carne y nacer en el Espíritu. Y recibir un fuego que quema los deseos de mi carne. Para no hacerle caso a la mesa de Satanás. ¿Por qué? Porque si yo le doy a mi carne a lo que tiene apetito, por falta de fe, o por extrañar las cosas del mundo, ninguna de esas cosas que ofrece Satanás tiene valor. Son riquezas engañosas. Las únicas cosas que tienen valor son las que Dios ofrece, y Dios ofrece al Espíritu, Satanás ofrece a la carne. Por eso, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, se aleja Dios, dejamos de ser seres espirituales, nos volvemos seres de carne. Y por naturaleza, los seres humanos buscamos los apetitos, buscamos la mesa, buscamos fama, poder, dinero, buscamos lo que busca el ser humano por naturaleza. Por eso no nos juzgó Dios. Por eso nos vino a quitar ese yugo de esclavitud con el bautizo y por fe. Por eso es crucificar la carne. Por eso es que en el bautizo dejé mi carne y me regresó el poder y el espíritu para echar mano y tener apetito de las cosas eternas y no de las temporales que son vanas, que no tienen ningún valor alguno. Como el trofeo. ¿Qué valor tuvo? Que se esmeró este hombre y no tuvo valor. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado hasta ahora el capítulo 2 de Colosenses. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con el capítulo 3 de Colosenses. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.